Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos leyendas Pokémon Arceus solo con Pokémon Alpha. Los Pokémon Alpha son estos Pokémon más grandes de lo normal, agresivos y con algún que otro ataque que no aprende por nivel, y que suelen ser más difíciles de capturar que los Pokémon normales. Pues para este reto vamos a usar a estos Pokémon. Las reglas para este reto son las siguientes. Debemos poner mote a todos los Pokémon. Si un Pokémon se debilita no lo podemos usar más, aunque sí podremos usarlo si se debilitan capturando a otros Pokémon Alpha. Y es que si no ponemos esta excepción, no creo que podamos tener un equipo de alfa nunca. Solo podemos usar Pokémon alfa en combate, no podemos superar el límite de nivel que pongamos, no podemos usar objetos en combate y si nos dejan KO perderemos automáticamente. Ahora sí, empezamos. Empezamos la aventura en mitad de la playa, abandonados como niños en su primer día de colegio, cuando de repente nos encontramos con este señor, quien nos empieza a preguntar cosas y al que se le escapan los Pokémon. Amigo, ¿los tenías secuestrados o qué? Recuperaremos nuestro móvil que estaba por aquí tirado y... Espera, ¿qué es esta noticia? ¿Que la inmensa mayoría de gente que ve mis vídeos no está suscrita? Pues eso lo podemos solucionar suscribiéndose ahora para apoyar al canal. Toda ayuda es bienvenida. Pillamos al Rowlet, a Cyndaquil y a Oshawott y tras dar una vuelta por el pueblo y encontrarnos con esta gente, ¿a quién estáis criticando? Conoceremos al señor al que no le quedamos bien por ser de fuera, a Kira, la ayudante del profe, y un poco más tarde a Selena, la jefa de la división a la que entraremos, quien nos enseña dónde nos vamos a quedar a dormir. Al día siguiente nos toca elegir el inicial, quién será este Cyndaquil. Conoceremos también a Bolus, un tipo que parece bastante simpático, a que tiene cara de buena persona y de que no nos traicionaría nunca. Ahora sí, llegamos a la primera zona donde podremos capturar Pokémon, la pradera obsidiana. Pillaremos a este Bidoof, a este Starly y a este Shinx para completar la primera misión, y tras decirle a Selena que somos lo mejor que ha pisado su aldea, nos da el uniforme y nos deja trabajar con ellos. Conoceremos ahora al jefazo, Sorbus, quien nos manda a volar apenas nos ve. ¿Pero por qué tanta violencia? Nos damos una vuelta por la llanura, capturando Pokémon y completando Pokédex para poder conseguir nuestra primera estrellita y avanzar así en la historia. Nos comemos unos fumiñuelos, que no sé lo que son, pero esto parecen San Jacobos, y al día siguiente volvemos a la llanura. Bolus nos enseña a capturar Pokémon atacando por la espalda, algo que este chico nunca nos haría, claro, se le ve que es majete. Y tras conocer a Lina, una chica del clan Diamante, nos vamos a pegarnos con el primer alfa del juego, este Kricketune. Nos derrota unos cuantos Pokémon, pero finalmente conseguimos capturarlo, empezando por fin el reto. Lo llamaremos Vespoid y tras ver cómo nos vigila un Wyrdeer, montamos un campamento aquí. Volvemos a la aldea y al día siguiente conoceremos a Damas y a Nácara, los jefes de los clanes Diamante y Perla, que están aquí gritándose enfrente de la base. Entramos para ver al jefe y presentarnos a esta gente, y tras mucha charla nos mandan a calmar a un Pokémon fuertote. Pues sí que eres grande, sí. Nos vamos ahora por el siguiente alfa, al que tardaremos un poco en capturar. Después de gastarnos varias vallas naranja y Pokéball, finalmente le tiramos una Peso Ball por la espalda, y con esto capturamos al Bibarel, al que llamaremos Ludroth. Nos vamos ahora a hablar con Nambo, el encargado de vigilar al Pokémon este. Llega también Nácara y entre todos decidimos que nos toca buscar una forma de calmarlo. De vuelta en la sede del equipo Galaxia, el profe tiene la idea del siglo, tirarle bolsitas con comida para que se relaje. ¿Y esto funciona? Eso lo tendrás que descubrir tú. De vuelta en la llanura, aprenderemos a tocar tremendo temazo para que el Wyrdeer nos deje montar sobre él. Y de aquí nos iremos a contarle la idea a Nambo y Nácara. Preparamos las bolsitas y como somos el prota nos toca pegarnos con el Pokémon señorial, Kleavor. Lo calmaremos a base de hostias y antes de irnos daremos un paseo por aquí, ya que una vez calmamos al Pokémon señorial de la zona pueden aparecer Pokémon alfa distintos a los que siempre están. Nosotros capturaremos a este Silcoon, al que llamaremos Celtas, y a este Drifloon, al que llamaremos Nargacuga. Ya de vuelta en la base le contamos al jefe lo que hemos hecho y nos vamos a comer con nuestra gente. Hablaremos con la chica creepy del pueblo y al día siguiente se nos presentará otro personaje más, Sera, otra chica del clan Diamante. Aceptaremos la nueva misión que nos llevará a una nueva zona y llegaremos al Pantanal Carmesí. Nos iremos directos a hablar con esta señora, quien nos dice que no le hacemos ninguna falta. Señora, relaje ese carácter. Aparecerá Bolus para tener un pequeño combate con nosotros, pero nada que no podamos solucionar con el viento ciego de Nargacuga y el viento plata de Celtas. Nos vamos ahora a inspeccionar esta fogata, cuando justo nos aparecerán estas tres locas haciendo poses y diciendo tonterías. Derrotaremos al Toxicroak de una de ellas con un par de confusiones y nos darán un trozo de losa que le llevaremos a la vieja de antes, quien ahora sí acepta que seamos amigos. Nos iremos con ella a un descampado donde tras tocar tremendo temazo
llamará a un Ursaluna contra el que tendremos que combatir, aunque gracias al paralizador de celtas conseguiremos que no nos conteste a los hidropulsos de Ludroth, debilitándolo. Le tocamos musiquita y ahora ya podremos montarnos en él. Volvemos a la base donde resulta que hay un nuevo problema. Sera, la chica de antes, ha desaparecido y nos toca buscarla. Volvemos al pantanal y gracias al olfato de Ursaluna la encontramos aquí tirada. Ya una vez sabemos dónde está, Adamas nos manda a calmar al segundo Pokémon señorial, esta Lilligant de Hisui. ¡Que no me va el rollo de que me pisen! La calmamos a bolazos y ahora nos daremos una vueltecilla por aquí para capturar a este Badiou al que llamaremos Kelby, a este Ralts al que llamaremos Mizutsune y al que evolucionamos al Toque, y a este Rhyhorn al que llamaremos Barroth. Evolucionamos también a Nargacuga en Drifblim y ahora sí nos vamos a contarle al jefe lo sucedido. Nos iremos a comer con nuestra gente otra vez y ya podemos dar el día por terminado. A la mañana siguiente volveremos a toparnos con Sera, quien ahora trabaja en la peluquería del pueblo. Acompañaremos al jefazo a la playa, aunque no para darnos un chapuzón, sino para ver a la gente que llega desde más allá de la región. Y ahora de vuelta a su despacho. Vaya vueltas me haces dar, señor. Aquí Nácara nos contará drama del bueno, del intenso, y nos mandarán a otra zona nueva para ayudar a una chica del clan Perla. Llegamos a la Costa Cobalto, la nueva zona, y tras capturar todo bicho que se mueve para poder subir de rango, y tras conseguir que Kelby evolucione en Roselia, nos vamos a la misión. Conoceremos a Nina, quien es la encargada de estos Growlithe, y nos contará el drama del anterior Pokémon señorial, que desapareció por salvar a su hijo. Un drama intensito, desde luego. Antes de seguir, nos iremos a buscar objetos perdidos para poder comprar un objeto evolutivo más adelante, y capturaremos de paso a este Carnivine Alpha, al que llamaremos Koyaku. Volvemos a la misión, y tras hablar con Bolus otra vez, que casualmente andaba por aquí, nos toparemos con este otro personaje, Erio, quien nos pide que vayamos a capturar un Dusclops porque a él le da miedo, y lo necesitamos para hacer un cebo. Pues nada, dicho y hecho. Volvemos con él, preparamos el cebo y nos vamos a la playa. Erio llama a un Basculegión con este temardo. Le tiramos el cebo para que sepa que somos amiguis y ahora nos deja montar sobre él. Aparecen las chaladas estas y secuestran a uno de los Growlithe de Nina, y como acabamos de aprender a montar sobre el Basculegión, nos toca ir a por ellas. Atravesaremos el volcán hasta llegar aquí, donde haremos que paren de hacer lo que sea que están haciendo, que al parecer es hacerle bullying a un cachorro, y pelearemos contra las tres. La primera de ellas nos saca una bomba Snow, que nos hace mucho daño a Nargacuga, aunque lo derrotamos con llama embrujada. La siguiente nos usa Toxicroak, quien es más rápido que nosotros y nos baja 2 de vida a Nargacuga. Cambiamos a Celtas, aunque nos ataca de nuevo con un golpe crítico de puya nociva, debilitando a nuestro Pokémon. Volvemos a sacar a Nargacuga, con quien lo debilitamos de un paranormal. Por último, la tercera empieza con Raidon. Nosotros cambiamos a Ludroth, con quien casi lo debilitamos de una Aquacola, pero tras un terretemblor normal y otro en estilo fuerte, nos debilita. Sacamos ahora a Kelby, con quien lo derrotamos con una Energibola en estilo rápido. Y ahora saca a Gengar, quien nos quita la mitad de vida con Bomba Lodo, aunque respondemos con una Bola Sombra, debilitándolo de una. El Growlithe pequeño se enfada por el bullying a su colega y acaba evolucionando en Arcanine, aunque tan pronto como lo hace le cae tremendo rayo encima que lo vuelve Super Saiyan. Así que nada, retirada estratégica. Llega Nácara, con la que hablamos un poco, y tras preparar las calmasferas nos vamos a pegarnos con el perrete gigante. Ya una vez lo calmamos, nos damos una vuelta por aquí en busca de Pokémon y acabamos capturando a este Starly Alpha, al que llamaremos Rátalos. Nos volvemos a la villa, le contamos al jefe lo que hemos hecho y cenita con el profe y Kira. Al día siguiente nos volvemos con el jefe y Adamas y aparecerá un nuevo personaje. Yo soy más que tú. ¿Pero tú quién eres ahora? Nos dirán que debemos ir a una zona nueva, y que Kameri es el guardián del Pokémon señorial de esa zona, por eso está enfadado. Ubícate, nena. Evolucionamos a Rátalos en Staravia, nos vamos a conocer a otro personaje más, Fero, un buen señor de Pokémon blanco y negro que también ha acabado aquí, y ahora sí nos vamos al Monte Corona. Volveremos a tener otro encuentro con Kameri. Atravesaremos esta cueva yendo de la manita con Fero, y antes de seguir nos iremos a recoger objetos perdidos para poder comprar la piedra alba y evolucionar con ella a Mizutsune en Gallade. Seguimos la aventura y tendremos un tercer encuentro con Kameri, aunque esta vez nos toca pelear. Su Skuntank debilita a nuestro Koyaku de un solo golpe sin que podamos hacer nada con él, y sacamos ahora a Nargacuga. Usamos una llama embrujada rápida y una paz mental, resistimos un par de tajumbríos y finalmente lo derrotamos con otra llama embrujada. Metemos a Barroth en el equipo y lo evolucionamos al toque en Raidon. Nos volvemos a la primera zona para capturar al Rápidas Alpha, al que llamaremos Anteca, y volvemos a la aventura. Nos encontramos de nuevo a Bolus, quien nos hace preguntas sobre nuestro mundo y tal. Sí que pareces interesado en mi vida.
Evolucionamos a Rátalos en Staraptor y un poco más adelante, Fero nos dirá que en su época existían los combates Pokémon y era algo muy normal. Así que nos reta una pelea. Empieza con Machop y nosotros con Nargacuga, con quien le atacamos con llama embrujada. Nos golpea 2 veces con puño bala y contestamos con paranormal, debilitándolo. Saca ahora Tangela, quien nos paraliza con paralizador, aunque cae de una sola llama embrujada. Por último saca Gliscor, con quien nos ataca con golpe aéreo. Cambiamos a Mizutsune, usamos una paz mental en estilo rápido y él nos contesta con ataque rápido y golpe aéreo, pero finalmente lo debilitamos de un puño hielo. Fero nos toca tremendo temazo con la flauta y llama a Snizzler, quien a partir de ahora nos ayudará a escalar. Se me están durmiendo las piernas. Tras dar un largo paseo, llegaremos a casi la parte más alta de este sitio, donde volveremos a toparnos con Kameri. Tú no eres una princesa, o sea. ¿Que yo no soy una princesa? Te vas a enterar. Con Barro derrotamos a sus 3 Pokémon con Avalancha y Fuerza Equina y por fin llega Damas para calmar a su compañero. Ahora que todos estamos más tranquilos, nos vamos a pegarnos con el 4º Pokémon señorial, Electrode. Pero ¿hasta cuándo me va a estar siguiendo esta bola? Calmamos al Pokémon con las bolsitas con comida y podemos dar esta misión por hecha. Nos volvemos con el jefazo, le contamos el drama y nos deja comer con nuestra gente por fin. Al día siguiente nos aparecerán los jefes de los clanes de nuevo, con los que iremos a hablar con el jefazo para que nos mande a la última zona del juego, la más lejana de todas. Bajaremos para ver cómo el mejor Pokémon del juego intenta hacerse con la base del equipo Galaxia, aunque el pobre no lo consigue. Y por fin tendremos el cambio de look que nos merecemos. Ropitas de Shining, de Locos, y también cambio de peinado. De Locos por 2. Antes de seguir nos daremos una vuelta por ahí para pillar a este Hippopotas Alpha, al que llamaremos Diablos, y a este Magikarp, al que llamaremos Lagiacruz. Evolucionamos a Diablos en Hippowdon y fuera de cámara capturé a este Lopunny Alpha, al que llamé Shakalaka. Nos vamos por fin a la Tundra Alba, donde tras hablar de nuevo con Adamas y Nácara, pero ¿cómo tienes calor aquí?, nos iremos a conocer a otro personaje más, Rauco, el guardián del Pokémon señorial de esta zona. Se enfada con nosotros porque hemos venido a hacer nuestro trabajo y nos reta un combate, nada que un par de llamaradas no pueda solucionar. Nos presentan a otro personaje más, Wasabi, una niña a la que tendremos que perseguir por toda la tundra. Ya una vez la pillamos 2 veces, nos dice que se va al templo a esperarnos allí, pues que nos espere porque nos vamos a ir a hacer cositas. Nos iremos de nuevo a recoger objetos perdidos, esta vez para comprar el protector y poder evolucionar a Barroth en Rhyperior. Llegamos al templo Punta Neva, donde tendremos que resolver el puzzle de los Regi para poder llegar hasta ella. Una vez la pillamos, nos dirá de combatir. Saca su Rhyperior, Electivire y Magmortar, y nosotros a Barroth. Golpeamos al Rhyperior con una fuerza equina en estilo fuerte, y ellos nos atacan con 2 fuerzas equinas. Usamos un lanzallamas rápido para debilitar al Rhyperior, el Magmortar nos envenena, y cambiamos a Diablos, a quien también nos envenena. Debilitamos a Magmortar con una fuerza equina fuerte, y Electivire con otra normal. Tras esto nos vamos a por el Braviary, quien se debilita solo con Pájaro Osado. Y tras tremendo musicote, nos dejará montarlo. Ya una vez hecho esto, pillamos un poco de hielo de este bloque, tenemos una charla con Rauco y Bolus, y nos vamos a lo más alto de la montaña para pegarnos con el Avalugg señorial. Pero si esa cosa parece otra montaña más. Lo calmamos a base de bolazos y antes de irnos a la villa, nos daremos un paseo por aquí para capturar a este Swinub Alpha, al que llamaremos Bullfango. Nos volvemos a la villa para decirle al jefe que hemos calmado todos los Pokémon señoriales, y tras una cena deluxe con nuestra peña en la tienda del señor racista este, nos vamos a dormir. ¿Pero qué c***? Salimos de casa para encontrarnos con que el cielo está así, raro de narices, y el jefazo nos llama para hablar de ello. Bueno, no para hablar, sino para echarnos la culpa de todo. Así que nada, acabamos exiliados de la villa. Nos acompaña Selena hasta la salida y ya nos toca buscarnos la vida. Antes de seguir, evolucionamos a Bullfango en Piloswine y luego en Mamoswine. Ahora sí, nos vamos a hablar con Nambo y con Lina, por si alguno nos puede acoger en su clan, pero nada. Así que nada, nos toca convivir con los Pokémon salvajes y convertirnos en el Mowgli de Pokémon. Por suerte aparece Bolus de nuevo, quien se ha enterado de nuestro drama y viene en nuestra ayuda. Nos lleva junto a esta señora que está de chill tomándose un té, y esta nos habla de una leyenda, y como no tenemos nada más a lo que agarrarnos, le haremos caso. Al salir de su casa nos encontraremos con Nácara y Adamas, y nos toca elegir compañero. Y la verdad, Nácara me ha caído mejor, así que nos vamos a ir con ella. En el lago Veraz nos haremos amigos de Mesprit, en el lago Valor pillaremos al Overquill Alpha, al que llamaremos Gobul, y nos haremos amigos de Azelf, y por último en el lago Gudeza pillaremos al Zoroark Alpha, al que llamaremos Erupe, y nos haremos amigos de Uxie. Forjamos la cadena roja con la ayuda de los 3 legendarios, y
nos volvemos a la villa, donde le contaremos todo esto a nuestra gente para que nos ayuden y dejen de tratarnos como a parias sociales. De vuelta en el Monte Corona capturamos a un Luxray Alpha al que llamaremos Tigrex y en la primera zona pillaremos a este Blissey Alpha al que llamaremos Mufa. Ahora con el equipo bien formado nos iremos en busca del jefazo, aunque por el camino nos tocará pegarnos con el tipo racista de los San Jacobos, quien resulta ser un pedazo de ninja Ambu Mangekyo Sharingan de esos. Empieza con Mismagius y nosotros con Erupe, con quien lo debilitamos de una bola sombra. Le sigue Gardevoir, quien nos golpea con un psíquico rápido y usa paz mental. Cambiamos ahora a Gobul, con quien recibimos un brillo mágico. Respondemos con una puya nociva en estilo fuerte, debilitando a su Pokémon, y a este le sigue Snisler, quien nos debilita con ataque rápido. Sacamos ahora a Mizutsune, con quien lo debilitamos con psicocorte, y saca ahora a su propio Gallade, con quien nos golpea con psicocorte. Cambiamos ahora a Rátalos, con quien terminamos el combate con un pájaro osado en estilo fuerte. Terminamos de subir esta cuesta para encontrarnos con el jefazo, quien también quiere darse de palos con nosotros. Empieza con Braviary y nosotros con Erupe. Le atacamos con bola sombra, debilitándolo de una, y ahora saca a Snorlax, con quien nos golpea con fuerza equina. Usamos un alarido en estilo rápido para hacerle un poco de daño, y cambiamos a Mizutsune, con quien lo debilitamos de una bocajarro. Le sigue Golem, y nosotros usamos paz mental. Nos ataca con doble filo, y ahora cambiamos a Bullfango, con quien casi lo debilitamos con chuzos. Locura con poción máxima, y nosotros atacamos ahora con un canto helado rápido y otros chuzos más, debilitándolo. Por último saca a Clefable, quien nos golpea con psíquico. Le atacamos con canto helado, quitándole algo de vida, y con unos chuzos en estilo fuerte, dejándolo a poca vida. Nos contesta con un psíquico en estilo rápido y unos ojitos tiernos, pero con un último Terra Temblor en estilo fuerte ganamos el combate. El jefazo se arrodilla para pedirnos perdón, y tras explicarle que no es ni el momento ni el lugar, subimos al templo para enfrentarnos al Pokémon legendario del clan Perla, Palkia. Le quitamos algo de vida con el beso drenaje de Mufa, pero con una Aquacola en estilo fuerte nos debilita nuestro huevito. Sacamos ahora a Mizutsune, con quien le bajamos mucha vida con un golpe crítico de psicocorte, pero como no conseguimos capturarlo con 2 Ultra Ball, nos debilita con otra Aquacola en estilo fuerte. Sacamos ahora a Rátalos, y finalmente conseguimos capturarlo. Ahora que parecía que todo estaba bien, resulta que no, ya que aparece el otro Pokémon legendario, Dialga, quien tiene más mala leche que Palkia y no se molesta en disimularlo. Nos vamos por patas, hablamos con nuestra gente para idear un nuevo plan, y una vez hemos decidido qué hacer, nos vamos a esta cueva en busca de un mineral, aunque aparecen las locas estas por última vez para tocarnos las narices. Pues nada, pelearemos. Saca a Raidon y nosotros a Bullfango, con quien fallamos un chuzos y recibimos un Terra Temblor en estilo rápido y otro normal. Acertamos ahora con chuzos, bajándole mucha vida, y cambiamos a Erupe, con quien lo debilitamos con bola sombra. Saca ahora a su Gengar, y como no sabía que tenía pulso umbrío, nos ataca y nos debilita a nuestro zorro. Sacamos ahora a Barroz, con quien vengamos a Erupe con una fuerza equina en estilo fuerte. Ya con el mineral y las pocas cosas que hacían falta, nos volvemos a la villa para que el profe nos haga esta Pokéball tan chula, con la que podremos capturar a Dialga. La señora del té nos cuenta que si quiere comprar ropa nueva y pues aquí está. Di que sí, qué mejor momento que este. Subimos de nuevo hasta el templo y aquí nos encontraremos con Dialga. ¡Espera! ¡Que esto no es Dragon Ball! Esquivamos sus meteoritos, le golpeamos con las bolas estas que hemos pillado por aquí y finalmente le tiramos la Origen Ball, con la que lo capturamos y salvamos a la región. Y así es como nos hemos pasado leyendas Pokémon Arceus solo utilizando Pokémon Alpha. Si vais a intentar este reto os recomiendo intentar capturarlos por la espalda, es bastante más divertido pillarlos por sorpresa que combatiendo sin más. Gracias por ver el vídeo, si os ha gustado podéis darle a like, dejar un comentario o si os ha encantado podéis suscribiros para estar atentos a cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal, vuestro apoyo se agradece mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.